Muy buenos días, queridos hermanos. Hace unos jueves atrás estuvimos compartiendo en la reunión de oración acerca de lo que son los temores, los miedos. ¿Cuántas veces vivimos esclavizados por el miedo? Y empezamos a ver, y querría completar la reflexión, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué recursos nos brinda Dios para poder libertarnos de la esclavitud del miedo y del temor? Y pensábamos y decíamos, ¿a qué le tememos? ¿Qué cosas nos producen temor en nuestra vida? Vivimos en un mundo donde sobran las razones para tener miedo. Tenemos miedo a lo desconocido, a lo que se viene. Tenemos miedo a la vejez. Tenemos miedo a la soledad. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a una pandemia. Tenemos miedo a la inseguridad. Tenemos miedo a la muerte. Sobran los motivos para tener miedo y muchas veces nos encontramos presos de esos miedos. ¿Saben? Cuando empezamos a perder la capacidad de controlar las cosas y de prever lo que pueda llegar a ocurrir, ese sentimiento de inseguridad nos produce miedo. El temor, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente, nos dificulta disfrutar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. El temor causa estragos en nuestra vida. Una de las cosas que el temor provoca en nuestra vida es que nos sintamos inseguros. No podemos emprender nada, no podemos dar un paso adelante por la inseguridad que el miedo nos produce. Empezamos a hablar y a pensar negativamente. El pesimismo se hace presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y empezamos a ser pesimistas. Empezamos a pensar en forma negativa. El miedo también es un obstáculo para el crecimiento en nuestra vida cristiana. Nos estorba para poder cumplir, para poder hacer la voluntad de Dios. Nos debilita, nos trae desánimo, nos lleva a mirar las circunstancias desde nuestra propia óptica, desde la óptica natural, desde lo que nosotros podemos percibir y nos impide mirar los problemas, las dificultades, las pruebas desde la perspectiva de Dios. El temor también es un obstáculo que nos impide emprender nuevos desafíos y hace que nos quedemos paralizados, quietos, sin avanzar, sin progresar. Satanás es el enemigo de nuestras almas y él es el que instala los temores en nuestras vidas. Satanás se aprovecha de nuestras inseguridades, se aprovecha de nuestros recuerdos de cosas que nos pasaron, se aprovecha del pasado que tuvimos y empieza a confundir nuestra mente. Empieza a confundirnos de tal forma que vuelven a nuestra mente resentimientos, culpas, y él se convierte en el acusador de nuestras vidas. Es el acusador que constantemente nos está señalando delante de Dios. Si permitimos que el temor eche sus raíces en nuestros corazones, nos encontraremos paralizados e incapaces de poder hacer la voluntad de Dios, de poder avanzar con el plan que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Decía el salmista David en ocasiones de que huía del rey Saúl en el Salmo 56 y el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Saben, el temor es todo lo contrario del amor. La Biblia nos enseña eso. La palabra de Dios nos afirma que el temor es lo contrario al amor. En el amor perfecto no hay lugar para el temor.
El amor es una fuerza poderosa que expulsa el temor. No pueden convivir. El perfecto amor de Dios es el canal por el que van a fluir los recursos que Dios nos brinda para echar fuera el temor, para echar fuera los miedos. Dice en 1 Juan capítulo 4 y el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde está aquel perfecto amor, el amor que ha llegado a su máxima expresión, ese amor que se ha perfeccionado, el amor de Dios. Allí no hay temor. Y saben que, como mencionaba recién, el amor es el canal por el que van a fluir todos los recursos que Dios nos da para poder escaparnos, librarnos de los lazos del miedo. Si recuerdan lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 38, ahí encontramos lo siguiente acerca del amor de Dios. Por lo cual, dice Romanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que encuentra su máxima expresión en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor perfeccionado de Dios, el que nos ha dado a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos encontramos envueltos en las sombras del miedo por experiencias que hemos tenido. A veces los temores vienen a nuestra vida por experiencias de fracasos, porque fallamos a alguien o nos han fallado, nos han decepcionado. Y esa experiencia nos trae temores, temor a la frustración, temor al fracaso. En Marcos, en el capítulo 5, podemos encontrar allí, a lo largo del relato de todo ese capítulo, algunas escenas que nos muestran cómo se manifiesta el temor. Vamos a leer en Marcos capítulo 5. Algo de esto ya estuvimos compartiendo el jueves en la reunión de oración. Y dice el versículo 1, vamos a leer hasta el 20 en primer lugar. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio,
y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron a los que habían visto los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Podemos en este relato considerar uno de los miedos, de los temores que muchas veces nos acosan, y es el temor a ser rechazado. Aquí encontramos el relato de un hombre que estaba poseído por demonios. No estaba él en control de su vida, no estaba él en control de sus actos, sino que muchos demonios le atormentaban, a tal punto que él ya no podía vivir entre su familia, entre su sociedad, sino que tenía que recluirse, aislarse, tenía que estar marginado de la sociedad porque nadie podía vivir con él. Dice la palabra que se encontraba desnudo y vivía entre los sepulcros. Esta no es otra cosa que la imagen de lo que era su vida interior deteriorada, su vida interior lejos de Dios. Entre los muertos vivía. Y allí estaba noche y día dando voces y gritaba y aullaba. Y la palabra de Dios dice que tal vez para mitigar el dolor interno que sentía por estar enajenado de él mismo, laceraba su cuerpo con las piedras. Esa era la situación de este hombre. Nadie quería llegarse hasta donde él estaba. Algunas veces por la fuerza, con violencia, intentaron tal vez no solucionar su problema, sino contenerlo para que no se metiera en su mundo y arruinara tal vez el confort de la vida que tenían los demás en la sociedad o en su familia. Y intentaron atarle, pero dice que los demonios rompían las cadenas. Pero ahí cuando nadie podía acercarse a él, cuando nadie quería que él se acercara a ellos, Jesús cruza al otro lado del mar, a donde él se encontraba, para tener un encuentro que iba a cambiar su vida para siempre. Jesús sí se acerca a él. Fíjense que el endemoniado apenas le ve que baja de la barca, se acerca, corre hacia Jesús, se acerca y se postra en él. Ahora, Jesús no se escandalizó por la escena que estaba presenciando, ni se escandalizó por lo que podían decir los otros. Tenía probablemente delante de él y de los que estaban siguiéndole a una persona que estaba desnuda y que no estaba en su juicio, no era dueño de sí mismo, pero Jesús se acercó a él. Jesús se acercó con amor. Y ahí donde esta persona se encontraba marginada, rechazada de la sociedad, donde esta persona tal vez se sentía indigna, por eso vivía entre los sepulcros, donde nadie podía decirle nada, donde sentía tal vez que no calificaba para vivir dentro de la sociedad, no calificaba, no estaba a la altura de la perspectiva de su familia. Allí Jesús le sale al encuentro. Él cruza el mar para poder tener un encuentro con este gadareno. Y apenas le ve, él sale a su encuentro y se postra delante de Jesús, reconociendo quién es y postrándose delante de él. Una de las necesidades básicas del ser humano es ser amado y aceptado. Eso va a desarrollar una identidad en sí, y la identidad que este hombre había desarrollado en sí era la idea de indignidad, el sentimiento de indignidad. Sin embargo,
el Señor Jesús va a transformar su vida. Y ante este temor, ante este miedo de ser rechazado, desechado, el Señor le ofrece un recurso maravilloso y es su misericordia. Dice el versículo 19 que hemos leído: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. La misericordia de Dios es uno de los recursos más grandes que el Señor nos brinda para poder salir de un temor, de un miedo, como el miedo a ser rechazado. La misericordia de Dios hizo la transformación que este hombre necesitaba, de modo que cuando vinieron y le vieron los de la ciudad, los del pueblo, le encontraron sentado, tranquilo, vestido, y que había recuperado su juicio cabal. Eso trajo miedo, trajo temor a los que allí estaban y pudieron presenciar semejante acto de la transformación que Dios había hecho a través de este milagro en el Gadareno. La misericordia de Dios es el método, es el recurso que Dios brinda para echar fuera el temor del rechazo. La misericordia de Dios trae aparejada compasión, aceptación y perdón. Qué maravilla que podamos entender esto, que podamos aceptar esto, que podamos creer esto, de que si tenemos miedo a ser rechazados, miedo a ser desechados o vivimos con este temor, la misericordia de Dios es el recurso transformador que nos inserta nuevamente en la sociedad. Dice que el Señor Jesús le mandó nuevamente que vaya a su familia, que vuelva a la ciudad y que por donde vaya contase lo que el Señor había hecho y cuánta misericordia había tenido que el Señor lo inserta de nuevo en esta sociedad. Pero el relato de Marcos capítulo 5 continúa. Aún el Señor Jesús no había terminado de hacer este milagro con el Gadareno y de pronto se encuentra con una noticia. Había venido Jairo, un principal, un líder religioso, a decirle que su hija estaba muy enferma, que si podía hacer algo Jesús, que vaya y solamente pusiera sus manos sobre él. Y no estaba todavía, el Señor no había dado respuesta a Jairo, cuando dice que entre la multitud aparece una mujer con hemorragia de hacía más de 12 años. Y dice el versículo 21, vamos a leer hasta el final del capítulo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban, le oprimían. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en él ya había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz
y queda sana de tu azote. Y acá podemos considerar otro temor, el temor a fracasar. Esta mujer hacía 12 años que venía luchando contra esta enfermedad, 12 años con flujo de sangre, con hemorragia. Había probado todo, había ido a todos los médicos, había gastado todo su dinero y dice que aún así empeoraba. No había ningún tratamiento para su mal. Esta mujer se había sentido fracasada en todos los intentos que había hecho. Y de pronto habrá pensado, bueno, está Jesús, he escuchado de que hace milagros. Tal vez habrá cruzado por su mente, voy a intentar de nuevo. Tal vez habrá cruzado por su mente, ¿para qué voy a ir a Jesús si ningún otro ha podido librarme de este mal, de esta enfermedad que tengo? Ha podido sanarme. Nadie ha podido solucionar mi problema. Pero una luz de esperanza ella vio en Jesús. Y dice que se acercó entre la multitud y se acercó a Jesús y tocó su manto. Y Jesús nota en sí que poder había salido de él. A tal punto que pregunta a sus discípulos quién me tocó. Ninguno de sus discípulos podía entender qué quería preguntar Jesús y todos le apretaban. Iba entre una multitud. Pero acá había algo distinto. Había habido una mano que tocó el manto, su ropa, con fe. ¿Saben? El sentimiento de fracaso es la especialidad de Satanás. Con esto él empieza a revolver nuestras heridas y empieza a desanimarnos, a desalentarnos, hace que bajemos la guardia y él lo que busca es dominar nuestra voluntad y nuestros actos. Una vez que nos tiene con esta actitud de desánimo, él puede controlarnos. Y este control, este miedo que Satanás había ejercido sobre esta mujer, el miedo al fracaso de nuevo, casi toda su vida fracasando, intentando encontrar una solución. Una vez más se encuentra con una posibilidad de fracasar, pero un acto de fe hace que su vida cambie para siempre. ¿Y saben qué? La escena de esta mujer entre la multitud es la figura de una mano extendida como diciendo, estoy fracasada, he fracasado todo este tiempo, intenté todo y nada funcionó. La mano extendida es el símbolo del fracaso. Pero también encontramos otro símbolo, el manto, y es el símbolo del recurso que Dios brinda para que podamos salir de cualquier atadura de temor al fracaso, de cualquier cadena de esclavitud, de miedo al fracaso. ¿Saben? El método que el Señor utiliza aquí, el recurso que el Señor utiliza para sacar a esta mujer del miedo, del temor al fracaso, es la fe. Es la fe. La fe es la confianza absoluta que esta mujer ha puesto en Jesús. Es la esperanza que había depositado en Jesús. Y el canal por el que el Señor manifiesta su poder es la fe. Dice en Marcos capítulo 6 y el versículo 5, cuando en ocasión de que el Señor Jesús vuelve a su tierra, a su pueblo natal, a Nazaret, que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y dice unos versículos antes que se negaron a creer en Él. Donde hay fe, el milagro se produce. Donde no hay fe, nosotros mismos limitamos la acción del Señor Jesucristo. Dice
en Santiago capítulo 1 y el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En Hebreo capítulo 11, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él premia a los que le buscan. La fe depende de Dios. La fe no depende de nosotros ni de nuestras posibilidades. La fe depende de Dios. En Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 dice, puesto nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Es decir, en quien nuestra fe tiene su punto de partida y su meta final. La fe es de Dios, depende de Él. Por eso, si miramos a Cristo, estamos poniendo la atención en el manto. Y allí es donde se encuentra el recurso. El manto figura del recurso y del poder suficiente que necesitamos para huir del temor a fracasar. Y por último, ya para ir terminando, encontramos en la parte final del relato que va del versículo 35 al 43. Y encontramos allí, podemos considerar el temor a los desafíos. Habíamos leído que Jairo estaba preocupado por la enfermedad de su hija. Y dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga de Jairo, diciendo, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diese de comer. Aquí estaba Jairo, un principal entre los religiosos. En otra ocasión, tal vez, si hubiera tenido que pasar por una ocasión más beneficiosa, tal vez Jairo no se hubiera acercado al Señor. Él pertenecía al grupo de los religiosos. Los religiosos no estaban de acuerdo con Jesús. Los religiosos más bien estaban en contra del Señor Jesús. Sus tradiciones no le permitían aceptar lo que Jesús hacía. Pero en esta ocasión se encontró Jairo desafiado a presentarse delante de Jesús. Se estaba enfrentando con Jesús por lo que tenía que humillarse delante de él. Y tenía que aceptar que Jesús hacía milagros. Y el que hacía milagros era el Mesías. Él tenía que aceptar que Jesús era el Mesías. Pero este hombre, ante el desafío y ante la situación por la que estaba pasando, se humilla y se llega al Señor. Tal vez con algunos temores también. Y si no me escucha, y si no me recibe, y si no sana a mi hija, todos esos temores al desafío que se le presentaba por presentarse delante del Señor, estaban presentes en sus vidas. En la Biblia encontramos a muchas personas que fueron desafiadas por Dios para una misión, para una tarea que Dios le tenía asignada. Tenemos allí a Gedeón, escondido en un lagar, tratando de esconder también el trigo para que los madianitas no le quitaran. Y el Señor se le presenta y le dice, tengo una misión para ti, Gedeón. Hombre fuerte y valeroso, le dice. Y Gedeón, ante semejante desafío,
de la misión que Dios le iba a encomendar, que era salvar también del estado en el que estaba de esclavitud de los madianitas al pueblo de Israel, Gedeón dice, pero yo soy el de menor importancia dentro de mi familia, y somos pobres, ¿con qué voy a salvar a Israel? Tenemos también a otro que fue desafiado, Saúl, el primer rey que Dios había escogido para que gobernara en su pueblo Israel. Y él estaba escondido entre el bagaje de la multitud porque tenía temor al desafío y temor al ser expuesto delante del público. Tenemos a un Moisés, del cual Dios también le dice que tenía una misión importante para él, que era sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés, ante este desafío, le dice, Señor, pero ni siquiera puedo hablar bien. No sé ni qué le voy a decir al faraón. Pero el Señor le tiene que decir lo mismo que le dijo a Gedeón. Yo soy te envía. Yo soy te envía. Ahí tenemos también a un Jonás desafiado a predicar a una ciudad que estaba perdida, hundida en el pecado como era Nínive. Y Moisés, Señor, ¿para qué les voy a... Y Jonás, perdón, ¿para qué les voy a predicar? Son tan pecadores que merecen la destrucción. Pero ¿sabes qué? Yo sé que los vas a perdonar. ¿Y cómo voy a quedar yo, Señor? Entonces, muchas personas que fueron desafiadas y tuvieron temor a distintas cosas frente al desafío. Pero el método, el recurso que Dios brinda para vencer el temor a los desafíos es su poder. Ante la salud de la hija de Jairo, que ya había muerto, para Jesús estaba simplemente dormida, él pronuncia aquellas palabras, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. En la boca de cualquiera de los que allí hubieran estado, aún de los religiosos, esto no hubiera significado nada, pero dicha por el Señor Jesucristo, era poder que salía de su boca, poder para vencer la muerte. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, el grito del Señor Jesús, Lázaro, ven fuera, no fueron las palabras en sí, sino el poder de quien decía las palabras, las que produjeron los milagros. Entonces, ¿dónde se encontró el milagro en la hija de Jairo? En el poder de Dios. Saben, hermanos, permanentemente somos desafiados por Dios a vivir una vida de santidad que sea digna del Señor Jesucristo, a realizar un ministerio tal vez o una tarea, a servir al Señor, y muchas veces nos sentimos intimidados o tal vez no estamos dispuestos a pagar el precio de la misión que el Señor nos encomienda, nos encarga. Pero ¿cuál es el recurso? El recurso es el poder de Dios. Cuando tenemos miedo a enfrentar los desafíos, confiemos en el poder de Dios. La palabra de Dios es poder. El apóstol Pablo decía a los corintios en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo también en Romanos en capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Dios está disponible para aquellos que en medio de las dificultades, que en medio de el temor a ser desafiados y a los desafíos que se nos presentan en la vida, deciden aceptar ser sal y ser luz. Un encuentro personal con el Señor Jesús y la vivencia de su presencia en nuestra vida es el antídoto para vencer todos los temores. Que podamos nosotros ser librados por los recursos que el Señor nos brinda a través de su amor. Su amor es el canal que nos va a abrir las puertas
a la fe, a su poder y a su misericordia, como en el caso de lo que hemos visto a lo largo del capítulo 5 de Marcos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos enseñe con su palabra a poder escapar de los lazos del temor y poder aprovechar los recursos maravillosos que nos brinda su amor, aquel amor perfecto que echa fuera todo temor. Que el Señor nos bendiga.